Mi nombre es Jong-Soo Park. Tengo 64 años. Nací en Busan, en el sur de Corea, en una familia cristiana de tercera generación. Fui ordenado pastor a los 28 años y desde los 33 he trabajado en lo que llamamos misiones de frontera, el trabajo de apoyar, documentar y sostener comunidades de fe en los lugares donde creer tiene un costo que la mayoría de los cristianos del mundo nunca tendrá que pagar. He trabajado en Asia Central durante 22 años. He estado en Kazajistán, en Kirguistán, en Uzbekistán, en partes de Mongolia y en zonas fronterizas que no puedo nombrar sin poner en riesgo a personas que todavía viven del otro lado. He cruzado información, personas y en ocasiones materiales por rutas que funcionan precisamente porque nadie las mira. Una de esas rutas pasa cerca de Xinjiang. Lo que les voy a contar esta noche ocurrió dentro de la República Popular China, en la región autónoma de Xinjiang, en un período comprendido entre el año 2019 y el año 2020. Lo sé por 3 fuentes independientes que verifiqué durante más de un año. Lo confirmé en parte de manera directa cuando una de las mujeres involucradas cruzó a Kazajistán en el año 2022 y pude hablar con ella durante 2 días. Sé que algunos van a escuchar esto y van a dudar. Xinjiang es un nombre que aparece en los medios internacionales asociado a los campos de detención uigur, a las políticas de vigilancia masiva del Partido Comunista, a la persecución de la minoría musulmana. Todo eso es real y está documentado. Pero lo que muy pocos saben es que dentro de esa misma región, dentro de esa misma comunidad uigur, que el Estado chino persigue por su identidad étnica y religiosa, existe un grupo de creyentes que el mundo casi nunca menciona. Los uigur cristianos. Son una minoría dentro de una minoría, perseguidos por el Estado por ser uigur, y perseguidos adicionalmente, con una intensidad especial, por haber abandonado el Islam para seguir a Cristo. En la lógica del Partido Comunista Chino, eso los convierte en una amenaza doble. Son étnicamente sospechosos y espiritualmente incontrolables. Esta es la historia de 80 de ellas. 80 mujeres. Lo que les hicieron. Y lo que ocurrió en ese patio que nadie dentro del sistema supo cómo explicar. Antes de continuar, quiero pedirles que escriban ahora mismo en los comentarios esta frase: lo que Dios protege, ningún hombre puede tocar. Escríbanla. Es una declaración que viene directamente de lo que estas 80 mujeres vivieron en ese patio de Xinjiang. Escríbanla ahora y sigamos. Para entender lo que ocurrió, necesitan entender el sistema donde ocurrió. A partir del año 2017, el gobierno chino comenzó la expansión masiva de lo que oficialmente denomina Centros de Educación y Capacitación Vocacional en la región de Xinjiang. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, los gobiernos occidentales y los propios sobrevivientes los llaman por su nombre real: campos de internamiento. Para el año 2019, las estimaciones más conservadoras indicaban que más de 1 millón de personas, la mayoría uigur, habían pasado por esos centros o estaban en ellos en ese momento. Investigaciones posteriores elevaron esa cifra considerablemente. Los campos tienen estructura, jerarquía y objetivos documentados. El objetivo declarado es la transformación ideológica, hacer que los detenidos abandonen lo que el partido considera extremismo religioso y adopten una identidad china leal al Estado. En la práctica esto significa la supresión sistemática de la identidad cultural, lingüística y religiosa uigur. Implica clases obligatorias de mandarín, estudio del pensamiento del partido, renuncia pública a prácticas religiosas y, en muchos casos, trabajo forzado. Para los uigur musulmanes, la presión es intensa. Para los uigur cristianos, la presión es de una categoría diferente, porque en la lógica del sistema han cometido 2 transgresiones simultáneas: la étnica,
y la de haber adoptado una fe que el partido asocia con influencia extranjera occidental. El centro donde ocurrió lo que les voy a contar estaba ubicado en el área de Kashgar, en el extremo suroeste de Xinjiang, cerca de la frontera con Kirguistán y Tayikistán. Kashgar es una ciudad de historia antigua, de mercados que existían en la ruta de la seda, de mezquitas centenarias y de una identidad uigur profundamente arraigada. También es, desde 2017, una de las zonas de mayor densidad de infraestructura de vigilancia y control del mundo. El centro no tenía nombre oficial conocido externamente. Los detenidos lo llamaban el patio gris por el color del concreto de sus paredes y de su suelo. Las 80 mujeres que protagonizan esta historia no llegaron al patio gris juntas. Llegaron en distintos momentos, a lo largo de varios meses, procesadas en oleadas distintas de detenciones. Algunas habían sido arrestadas por tener una Biblia en su casa. Algunas por haber participado en reuniones de oración que fueron infiltradas. Algunas por comunicaciones interceptadas. Una de ellas, según me contó ella misma años después, fue detenida porque un vecino reportó que sus hijos habían dejado de saludar con la fórmula islámica tradicional. Se conocieron adentro. La mujer cuyo testimonio pude verificar directamente se llama Zulfiya. Tenía 37 años cuando fue detenida. Era maestra de matemáticas en una escuela secundaria de Kashgar. Había llegado a la fe cristiana a través de un contacto con una familia cristiana kasaya que vivía en el mismo barrio 8 años antes. Su conversión había sido silenciosa, privada, mantenida en secreto incluso de parte de su familia extendida. Pero el sistema de vigilancia de Xinjiang no tiene muchos secretos. Zulfiya llegó al patio gris en el mes de marzo de 2019. Me describió la llegada con una precisión que solo da a alguien que vio cada detalle de ese momento, porque sabía que ese momento podía ser importante después, si alguna vez llegaba el después. Un autobús blanco sin ventanas, 40 minutos de camino desde el centro de detención inicial, una puerta de metal pintada de gris que se abrió hacia adentro, un patio de concreto de quizás 40 metros por 30, rodeado de paredes de 3 metros de altura con alambre en el borde, y adentro, cuando bajó del autobús, un grupo de mujeres de distintas edades que la miraron como se miran las personas que saben inmediatamente que comparten algo que no necesita explicarse. Se reconocieron, no de vista, por algo más difícil de nombrar. Zulfiya me dijo que en el momento en que cruzó esa puerta y vio a esas mujeres, supo que eran creyentes, no por ninguna señal visible, sino porque había algo en la forma en que estaban paradas, algo en la quietud de sus rostros que no correspondía al ambiente, que le dijo inmediatamente que esas mujeres tenían algo adentro, que las paredes del patio gris no habían logrado quitarles todavía. Las 80 mujeres que eventualmente conformaron ese grupo llegaron durante un periodo de aproximadamente 4 meses, entre marzo y julio de 2019. Eran de distintas edades. La más joven tenía 16 años, la mayor 63. Eran de distintas partes de Xinjiang, algunas de Kashgar, otras de Urumqi, otras de ciudades más pequeñas. Pero todas tenían en común la razón de su detención. Habían estado conectadas, de alguna manera, con la fe cristiana. La rutina del campo era rígida. Levantarse a las 5:30, formación en el patio a las 6, clases de mandarín de 6:30 a 12, almuerzo, clases de ideología política de 1 a 4, cena, sesiones de crítica y autocrítica de 5 a 7, donde los detenidos debían hablar sobre sus errores ideológicos y religiosos frente al grupo. Apagado de luces a las 9. Las sesiones de crítica y autocrítica eran el corazón del sistema de transformación. El objetivo era conseguir que cada detenida, frente a sus compañeras y frente a los funcionarios,
declarara verbalmente y por escrito que su fe religiosa había sido un error, una influencia extranjera, una debilidad que había sido superada gracias a la educación del partido. Muchas lo hacían, no porque creyeran lo que decían, sino porque no hacerlo tenía consecuencias concretas e inmediatas. Las consecuencias podían ser pérdida de puntos en el sistema de calificación interna que determinaba privilegios como tiempo de descanso adicional o llamadas telefónicas supervisadas a la familia. Podían ser traslado a unidades de mayor restricción. Podían ser sesiones adicionales de interrogatorio y en los casos de resistencia sostenida podían ser castigos físicos que el reglamento interno del campo llamaba medidas disciplinarias. Las 80 mujeres cristianas del Patio Gris se negaron colectivamente a las declaraciones de renuncia a su fe. No lo coordinaron en una reunión formal. No había manera de hacerlo. Pero Zulfilla me explicó que en las noches, en los dormitorios colectivos, en los momentos de menor vigilancia, habían llegado a un entendimiento que no necesitó muchas palabras. Ninguna firmaría. Ninguna declararía públicamente que su fe era un error. No importaba lo que viniera después. Lo que vino después tardó varias semanas en llegar a su forma más grave. Primero fueron las sanciones menores, luego las sesiones de interrogatorio individuales, cada una de las 80 convocada por separado, cada una presionada con argumentos distintos según lo que el sistema sabía de su historia personal y familiar. Algunas fueron amenazadas con consecuencias para sus hijos, algunas con la extensión indefinida de su detención, algunas con el traslado a unidades peores. Ninguna firmó. El funcionario a cargo de la unidad donde estaban estas mujeres era un hombre de nombre Han Wei, 42 años, originario de la provincia de Sichuan, miembro del partido desde los 22, con historial de traslados a zonas de alta tensión en Xinjiang, que indicaban que era considerado eficiente para manejar situaciones difíciles. Han Wei no era un hombre de impulsos. Era un hombre de procedimientos, y cuando los procedimientos estándar no producían el resultado esperado, buscaba en el reglamento cuál era el siguiente nivel de procedimiento autorizado. El siguiente nivel, en el lenguaje del reglamento interno, que una filtración parcial publicada por un consorcio de medios internacionales en 2019 permitió conocer en parte, incluía lo que el documento llamaba medidas de corrección conductual intensificada. En la práctica, en ese campo, en ese momento, eso significó flagelación. La orden fue emitida el 23 de septiembre de 2019. Se hizo a las 10 de la mañana. No en los dormitorios ni en las salas de interrogatorio, en el patio, al aire libre, frente a todas las demás detenidas del campo, que fueron sacadas y formadas como público obligatorio. La lógica era clara. El castigo visible sobre las que resistían debía funcionar como disuasión para las que todavía estaban evaluando si resistir valía la pena. Las 80 mujeres fueron sacadas y formadas en una fila larga a lo largo del muro norte del patio. El concreto del suelo estaba caliente por el sol de septiembre de Xinjiang, que en esa latitud y a esa hora pega con una intensidad que hace que el aire sobre el suelo vibre. Las paredes del patio irradiaban calor acumulado. No había sombra en esa parte del patio a esa hora. A las 80 mujeres les ataron las manos frente al cuerpo con bridas de plástico, no detrás, como en una detención, frente al cuerpo en una posición que Zulfilla describió como deliberada. Te atan así para que puedas ver tus propias manos durante todo lo que viene. Frente a la fila de 80 mujeres se formó una fila de 12 soldados de la Policía Popular Armada. Jóvenes, la mayoría. Uniformes completos a pesar del calor.
cada uno con un instrumento de corrección en la mano, que en el reglamento recibe ese nombre, pero que en la descripción de Zulfiyya era una vara de polímero rígido de aproximadamente 60 centímetros, delgada, con suficiente flexibilidad para generar impacto sin romper huesos, diseñada específicamente para ese tipo de aplicación. Han Wei estaba de pie a un costado del patio, con un asistente junto a él que tomaba notas. El sol estaba en su punto más alto. El calor era tan intenso que el aire entre las paredes del patio casi no se movía. Han Wei dio la orden. Lo que ocurrió en los siguientes segundos es lo que ninguna de las personas presentes en ese patio ese día ha podido explicar desde entonces con categorías que pertenezcan a la lógica normal del mundo. Los 12 soldados levantaron los instrumentos. El movimiento fue coordinado, casi mecánico, el resultado de entrenamiento y de una orden clara. Los brazos subieron. Los instrumentos estaban en posición, el impulso estaba iniciado, y entonces se detuvieron. No fue una orden, no fue un grito desde afuera, no fue ninguna señal visible que ninguno de los testigos que sobrevivieron para contarlo pudiera identificar como causa. Los 12 soldados, con los brazos levantados y los instrumentos en posición, simplemente se detuvieron, como si el movimiento hubiera chocado contra algo que no estaba ahí un segundo antes. Zulfiyya me describió ese momento con una calma que me impactó. Me dijo que lo que vio no fue dramático en el sentido visual. No hubo luz, no hubo sonido, no hubo figura visible. Lo que hubo fue una detención, una pausa que no era humana en su origen, porque no tenía causa humana visible, y que duró lo suficiente para que todos en ese patio entendieran que algo estaba ocurriendo que no estaba en el guión de nadie. Los 12 soldados tenían los brazos levantados y no podían bajarlos. Quiero que se detengan en ese detalle, no que no quisieran bajarlos, no que recibieran una orden de no hacerlo, sino que físicamente, en ese momento, en ese patio, los brazos no respondían a la voluntad de los soldados que los tenían levantados. Zulfiyya me dijo que podía ver en los rostros de los soldados que estaban frente a ella que algo en ellos no funcionaba como debía. Había confusión. Había algo cercano al miedo en al menos 3 de los rostros que pudo observar desde donde estaba. Eso duró, según el cálculo de Zulfiyya y de otras 2 mujeres, que me dieron sus testimonios a través de intermediarios, entre 45 segundos y 1 minuto y medio. El tiempo en esos momentos no se mide con precisión, pero todas coincidieron en que fue suficientemente largo para que no pudiera atribuirse a una vacilación momentánea o a una duda individual. Fue una detención colectiva, simultánea y sin causa visible. Durante ese tiempo, las 80 mujeres en la fila no huyeron, no gritaron, no intentaron aprovechar la situación para desordenar el patio. Zulfiyya me dijo que lo que ocurrió entre ellas fue lo más natural del mundo y al mismo tiempo lo más imposible. En ese silencio, en ese patio de calor y concreto, las 80 mujeres comenzaron a orar, no en voz alta, en susurro, en uigur, en kazajo, en las lenguas que cada una tenía, orando al Dios que claramente estaba haciendo algo en ese patio que nadie había pedido y nadie había anticipado. Han Wei dio una orden en voz alta, una orden para que los soldados procedieran. Los soldados no respondieron. Dio la orden de nuevo, esta vez más alto. Los brazos seguían levantados. Los soldados seguían sin poder completar el movimiento. Han Wei dio una tercera orden, esta vez acompañada de un paso hacia adelante y un tono que Zulfiyya describió como la voz de un hombre que está comenzando a entender que algo en la situación está fuera de su control, lo cual para alguien cuya identidad profesional completa depende del control, es un momento de fractura. Y en ese momento, los brazos de los 12 soldados bajaron.
no en el movimiento hacia las mujeres que la orden requería. Bajaron hacia los lados. Los instrumentos quedaron colgando o cayeron al suelo, y los 12 soldados dieron un paso atrás, casi simultáneamente, como si el espacio frente a ellos hubiera adquirido de repente una cualidad que impedía el avance. Lo que pasó en los siguientes minutos fue, en términos prácticos, una disolución de la formación. Han Wei dio órdenes adicionales. Algunos soldados respondieron, pero el momento había pasado. La flagelación no se completó esa mañana. Las 80 mujeres fueron devueltas a los dormitorios. Voy a pausar aquí porque necesito hablarles directamente. Sé que hay personas escuchando esto ahora mismo que están en situaciones que se sienten irreversibles. Situaciones donde la lógica del mundo dice que el resultado ya está determinado, que los que tienen el poder lo van a usar, que no hay forma de que algo cambie en el último segundo. La historia de ese patio de Xinjiang existe para decirles que esa lógica tiene un límite, que hay un punto donde la soberanía de Dios entra en contacto con la voluntad de los hombres, y los brazos no pueden bajar. Si este video está llegando a su corazón, compártanlo ahora con alguien que necesita escuchar eso, con alguien que está esperando que algo se detenga en su propia situación. Su acto de compartir este mensaje puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Hagan like, compartan, y si aún no se han suscrito, este es el momento. Este canal existe para traer estas historias a quienes más las necesitan. Lo que ocurrió después, en el patio gris, se desarrolló en varias capas simultáneas que tardé más de un año en reconstruir. La primera capa es lo que ocurrió con los soldados. El médico de la unidad, un hombre de nombre que no tengo verificado, pero cuya existencia y función sí están confirmadas, fue llamado a examinar a 3 de los 12 soldados esa tarde. Los 3 presentaban lo que el registro médico, según una filtración parcial que llegó a manos de una red de documentación externa, describía como rigidez muscular de causa no determinada en la musculatura del hombro y el antebrazo superiores. En términos simples, los brazos habían estado literalmente bloqueados. La musculatura no había respondido con normalidad durante el periodo en que los brazos estuvieron en posición elevada. El médico no encontró causa médica estándar. Los 3 soldados eran hombres jóvenes y saludables. No había historial de condiciones neuromusculares. No había consumo de sustancias que pudiera explicarlo. El registro, según lo que llegó filtrado, concluía con una formulación que en la burocracia médica china equivale a decir no tenemos explicación, causa bajo investigación adicional. La investigación adicional nunca produjo un resultado documentado. La segunda capa es lo que ocurrió con Han Wei. El funcionario no reportó el incidente usando la terminología que la situación habría requerido si hubiera intentado ser completamente honesto sobre lo que ocurrió. El reporte oficial que generó describía la sesión del 23 de septiembre como suspendida por razones operativas. Esa formulación le permitía mantener el registro limpio sin tener que explicar exactamente qué habían sido esas razones operativas. Pero hay un testimonio, verificado a través de 2 intermediarios independientes, de un funcionario subalterno que estuvo en el patio ese día y que meses después, en un contexto privado, describió lo que vio con palabras que ningún documento oficial jamás usaría. Dijo que Han Wei, en los minutos posteriores a la disolución de la formación, caminó solo al extremo del patio donde no había nadie. Se quedó de pie mirando la pared durante varios minutos, y luego se fue sin dar más instrucciones. Ese mismo funcionario subalterno dijo que en las semanas siguientes el comportamiento de Han Wei cambió de maneras sutiles pero observables por quienes trabajaban cerca de él, que había períodos de silencio inusuales,
que en al menos una ocasión lo encontraron en su oficina con la pantalla del computador apagada, mirando la pared, que solicitó una reunión privada con el capellán político de la Unidad, que en el sistema chino es el funcionario del partido encargado de la supervisión ideológica del personal, y que esa reunión duró más de lo esperado. Lo que se habló en esa reunión nadie lo sabe. Pero el capellán político, según el mismo funcionario subalterno, salió de esa reunión con una expresión que describió como la de alguien que acaba de escuchar algo para lo que no tiene categorías disponibles. Han Wei fue transferido a otra unidad 4 meses después. La razón oficial fue rotación de personal. Puede haber sido exactamente eso, o puede haber sido algo más. No tengo forma de verificarlo. La tercera capa es lo que ocurrió con las 80 mujeres. Esa noche, en los dormitorios, después de que las devolvieron, Zulfilla me dijo que el ambiente era diferente a cualquier otra noche desde que había llegado al campo. No de euforia, no de triunfo ruidoso, sino de algo mucho más serio y mucho más profundo, de certeza. De la certeza que solo tienen las personas que han visto algo con sus propios ojos y que saben que lo que vieron no tiene explicación excepto una. Oraron durante horas esa noche, en susurro, cubriéndose unas a otras con sus cuerpos para amortiguar el sonido cuando las guardias pasaban. Oraron con más convicción que en cualquier momento desde que habían llegado, porque ya no estaban creyendo en algo que les habían contado. Estaban respondiendo a algo que habían visto. Zulfilla me dijo algo esa noche que no voy a olvidar. Antes de ese día, mi fe era lo que yo tenía. Después de ese día, mi fe era lo que él había demostrado. Y esas son dos cosas muy diferentes. La primera puede dudar, la segunda, no. Los meses siguientes en el campo no fueron fáciles. El incidente del 23 de septiembre no produjo una mejora en las condiciones. Produjo una especie de paralización. El sistema no supo qué hacer con 80 mujeres que se negaban a ceder y cuya única sesión de castigo físico planificado había terminado en una situación que nadie podía explicar y que nadie quería documentar con precisión. Las sesiones de crítica y autocrítica continuaron, la presión psicológica continuó, pero la flagelación no se repitió. No tengo una explicación burocrática para eso. Han Wei no dio ninguna orden documentada de suspender esa medida de manera permanente. Simplemente no se repitió, como si el 23 de septiembre hubiera instalado en el sistema una duda que era suficientemente grande para que nadie quisiera volver a intentarlo. Las liberaciones comenzaron a producirse de manera escalonada a partir del año 2020. En Xinjiang, las liberaciones de los campos raramente vienen acompañadas de explicación oficial. Las personas simplemente son procesadas de vuelta al sistema normal, puestas bajo vigilancia comunitaria intensificada y enviadas a casa con un conjunto de restricciones que incluyen presentaciones regulares ante la autoridad local, prohibición de reunirse con ciertas personas y en ocasiones un periodo de trabajo asignado. Zulfilla fue liberada en el mes de agosto de 2020, después de 17 meses en el campo. Pasó 16 meses más en Kashgar, bajo vigilancia, reconstruyendo lo que podía de su vida, mientras mantenía un perfil absolutamente bajo. En ese período no pudo tener contacto con ningún otro creyente, no pudo orar en ningún espacio que no fuera el interior de su propia cabeza. No pudo tener ningún objeto de carácter religioso en su casa porque las revisiones sorpresa eran regulares. Pero me dijo que esos 16 meses fueron, paradójicamente, algunos de los más ricos en su experiencia espiritual, porque aprendió algo que solo se aprende cuando no queda nada externo, que la fe que sobrevive cuando no tiene ningún apoyo visible es la fe que sabe que no necesita ningún apoyo visible. Cruzó a Kazajistán en enero de 2022 por una ruta que no voy a describir porque sigue siendo usada. La conocí en marzo de ese año.
en Almaty, en el apartamento de una familia cristiana kazaja que la estaba acogiendo. Era una mujer de 40 años, con una serenidad en el rostro que no correspondía a lo que había vivido. No la serenidad de alguien que ha olvidado el dolor, la serenidad de alguien que ha procesado el dolor con herramientas que muy pocas personas tienen. Pasé 2 días con ella. Tomé notas, grabé con su permiso, le hice todas las preguntas que un misionero y documentador puede hacer. Y al final del segundo día le hice la pregunta que había estado guardando desde el principio. ¿Qué cree que ocurrió realmente en ese patio el 23 de septiembre de 2019? Me miró durante un momento y respondió con una precisión que me recordó por qué esta mujer era maestra de matemáticas. Me dijo: lo que ocurrió es exactamente lo que el libro de los Hechos describe cuando el ángel abre la puerta de la cárcel de Pedro. No hubo ángel visible en nuestro patio, no hubo luz, pero hubo exactamente el mismo tipo de intervención. Algo que pertenece a un orden diferente al orden humano, entrando en el orden humano y produciendo un resultado que el orden humano no puede producir por sí mismo. No lo llamen milagro si esa palabra les resulta difícil. Llámenlo lo que es, la realidad de Dios siendo más real que la realidad de Han Wei. Yo soy pastor desde hace 31 años. He escuchado muchas descripciones de experiencias espirituales. He aprendido a distinguir las que son genuinas de las que son elaboradas o exageradas. Y cuando Zulfiya dijo eso en ese apartamento de Almaty, sin drama, sin emoción performativa, como alguien describiendo un hecho verificado con la misma calma con que habría explicado un teorema matemático a sus estudiantes de Kashgar, supe que estaba frente a un testimonio que tenía el peso de lo real. Escriban en los comentarios desde qué país están viendo esto, y si tienen un pedido de oración, déjenlo aquí. Esta comunidad es real, y hay personas que van a leer lo que escriben y van a orar. Si tienen un testimonio de la presencia de Dios en un momento donde humanamente no había esperanza, cuéntenlo. Su historia también puede ser lo que alguien más necesita escuchar hoy. Hay un elemento de esta historia que no he mencionado todavía y que es importante. Entre las 80 mujeres del patio gris, no todas eran creyentes de larga data cuando llegaron al campo. Algunas tenían conexiones periféricas con comunidades cristianas. Algunas habían tenido un contacto breve con la fe. Una de ellas, una joven de 19 años de Urumqi, llamada Dilnosa, fue detenida no porque fuera cristiana, sino porque fue arrestada junto con su prima en una redada, y el sistema la procesó en el mismo grupo por error burocrático. Dilnosa no era creyente cuando entró al patio gris, era creyente cuando salió. No tuvo un momento de conversión espectacular. Lo que tuvo fue 17 meses de observar a 80 mujeres que tenían algo que ella no podía identificar con ninguna categoría de su experiencia previa. Algo que hacía que se negaran a firmar documentos cuando firmar era lo racional. Algo que hacía que oraran en susurro cuando oraban era peligroso. Algo que hacía que el 23 de septiembre, en ese patio bajo el sol de Xinjiang, con las manos atadas y 12 soldados frente a ellas, estuvieran en paz. Dilnosa me dijo, a través de un intermediario, que la noche del 23 de septiembre, de vuelta en los dormitorios, cuando las 80 mujeres comenzaron a orar en susurro, ella se unió, sin saber exactamente a quién le estaba orando, sin tener ningún fundamento teológico, solo sabiendo que lo que había visto en ese patio ese día era real, y que quien lo había hecho era real, y que si era real, quería conocerlo. Esa es la conversión más honesta que he escuchado en mi vida, sin palabras bonitas, sin ceremonia, solo una muchacha de 19 años en un dormitorio de un campo de reeducación en Xinjiang, orando en la oscuridad a un Dios que acababa de demostrarle que existía deteniendo 12 brazos en un patio de concreto caliente.
Linosa fue liberada junto con Sulfilla en agosto de 2020. Está hoy en una tercera ubicación que no puedo mencionar. Está bien, está en comunidad, y sigue creyendo con la misma convicción simple y directa de aquella noche, porque lo vio. Quiero decirles algo sobre el estado actual de las demás mujeres. De las 80, tengo información verificada sobre 17. El resto está en un limbo de silencio que es el resultado natural de vivir bajo el nivel de vigilancia que existe en Xinjiang hoy. No es que no estén, es que no pueden comunicarse de ninguna manera que sea segura, y las redes de apoyo no fuerzan el contacto cuando forzarlo podría costarle la libertad o la seguridad a alguien. De las 17 sobre las que tengo información, 9 siguen en Xinjiang, bajo las restricciones del sistema de vigilancia comunitaria. 4 están en países limítrofes en distintos estados de proceso de reubicación. 2 están en comunidades de la diáspora uigur en Europa. 2 fallecieron, una por enfermedad durante la detención y otra por causas no verificadas después de su liberación. Ninguna de las que tengo información ha abandonado su fe. Eso, dado lo que vivieron, dado el sistema que las procesó durante meses, con el objetivo específico de producir exactamente ese abandono, es en sí mismo un dato que merece ser dicho en voz alta. El sistema diseñado para quebrar su fe no pudo quebrarla. No porque las mujeres fueran superheroínas, sino porque lo que el sistema intentaba quebrar no pertenecía a ellas de una manera que pudiera ser quebrada desde afuera. Pertenecía a alguien que estuvo con ellas en ese patio el 23 de septiembre y que ha seguido estando con ellas desde entonces. Voy a cerrar con algo que Sulfilla me dijo en nuestro último momento juntos en Almaty, cuando ya me estaba yendo y ella me acompañó hasta la puerta del apartamento. Le dije que su historia era importante y que tenía que salir al mundo, que había personas que necesitaban escucharla, que había creyentes en otros países que necesitaban saber que lo que había ocurrido en ese patio era real. Ella asintió y luego dijo: pero dígales también que no es una historia sobre nosotras, es una historia sobre él. Nosotras solo éramos 80 mujeres con las manos atadas en un patio caliente. Él es el que detuvo los brazos. No confundan las personas con el protagonista. Eso es lo que quiero que se lleven. Esta historia no es sobre 80 mujeres extraordinarias. Es sobre un Dios extraordinario que estaba con 80 mujeres ordinarias en el momento más extraordinario de sus vidas. Es sobre un Dios que entra en patios de concreto en Xinjiang cuando el sol está en su punto más alto y 12 brazos están en posición de castigo. Es sobre un Dios cuya soberanía no tiene excepción geográfica, no tiene excepción política, no tiene excepción de régimen o de sistema o de tamaño del Estado que lo desafíe. Es sobre el mismo Dios que está con usted ahora mismo, en este momento, donde sea que esté escuchando esto. El libro de los Salmos, capítulo 46, versículos 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En un patio de concreto gris en Kashgar, en septiembre de 2019, esas palabras no eran poesía, eran una descripción exacta de lo que estaba ocurriendo en tiempo real. El mismo Dios de ese patio es el Dios de su situación hoy. Compartan este video con alguien que necesita escuchar eso ahora mismo. No lo guarden. La historia de Sulfilla y de las 80 mujeres del patio gris existe para llegar a quienes están en sus propios patios, con sus propias manos atadas, esperando ver si algo va a detenerse en el último segundo. Escriban en los comentarios: lo que Dios protege, ningún hombre puede tocar. Escríbanlo como declaración final, como respuesta a lo que acaban de escuchar.
Y si todavía no se han suscrito a este canal, háganlo ahora. Cada semana traemos historias como esta. Historias que el mundo no cuenta. Historias que Dios sí guarda. Y cada suscripción es una manera de decir que quieren seguir recibiendo esta palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima historia.